Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Intimidad. Espero que te encuentres súper bien en cualquier lugar del globo terráqueo donde te encuentres. Espero que me acompañes con tu Biblia, el maravilloso versículo del día, el cual se encuentra en Salmos versículos 1 y 2 y dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué maravilloso es saber que a pesar de nuestra condición, que a pesar de nuestra debilidad, que a pesar de que tantas veces le fallamos a Dios, tenemos la esperanza de que si un justo clamare, a este oirá nuestro Padre Celestial. Y mientras meditaba en la palabra clave, mientras meditaba, bueno, en todo el Salmo completo, ¿no? Pero específicamente en estos dos versículos, me puse a pedir al Señor que me diera un indicio, me diera un ejemplo dentro de las Escrituras, donde Él, como Dios, pues también es paciente y también pues se identifica con nosotros, y obviamente es a través de Jesús, y me llevó a la historia de Lázaro que está en Juan 11, la cual la leeremos un poquito más adelante. Y pues aquí veremos los ejemplos, ¿no? De paciencia, ejemplo de oración y ejemplo de cómo Dios oye nuestra oración y pues trae salvación a su pueblo. Y es básicamente en la esencia de esos dos versos, ¿no? Y cómo Dios, al liberarnos, nos pone, ¿no? Como dice aquí, sobre la peña, o sea, sobre esa roca fuerte, donde Jesús habla de que cuando un hombre no edifica su casa sobre la roca, que vendrán tempestades, y esta casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Y la roca obviamente es Cristo y también nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y obviamente también cuando habla y enderezó mis pasos. Eso tiene que ver muchísimo, ¿no? Con estar consciente de nuestro pecado, con estar consciente de que Él es un Dios santo y que se merece nuestra obediencia y sometimiento al Espíritu por medio, ¿no? del amor que Él ha derramado sobre nosotros. Entonces, las dos palabras claves que tenemos en el día de hoy es la palabra paciencia, y se usó la palabra en hebreo kava, ¿no? Que es esperar, buscar y esperanza. Cuando yo traduje ¿no? Cómo lo define el diccionario Strong, me dio esperanza, esperar, esperar, esperar 3 veces. O sea que la paciencia es esperar constantemente en el Señor. Y la segunda palabra que tenemos es la palabra inclinar, ¿no? O como se inclinó. Es la palabra natá y significa estirar, extender o girar. O sea, esto habla de esta relación personal y única que cada creyente tiene a nuestro Padre Celestial. Habla de este gesto, ¿no? Como padre, cuando él se hizo, cuando viene mi bebé corriendo, me quiere, ¿verdad? Con sus actitudes o su ingenuidad de bebé, me quiere como decía, yo me inclino hacia él, trato de llenar esa necesidad, si está en mis manos, por supuesto, o trato pues de entender y de escucharlo y de ponerle atención a lo que le está diciendo. Pero no solamente es ponerle una atención, sino también es ese actuar sobre la petición de mi bebé. Entonces imagínate, si yo soy una pecadora que falla, que tiene miles de defectos, que no más perfectamente lo hará mi Padre Celestial. Entonces, ese es un versículo súper rico, y obviamente vamos a indagar. Y eh, el, este, estos dos versículos en particular nos habla de dos cosas: de que Dios nos oye, de que Dios nos socorre y de que Dios nos guía. Entonces, como les dije, le estaba preguntando al Señor, ¿no? Que en su palabra yo podía indagar y podría pues yo poner como ejemplo todas estas cosas que este versículo del día nos enseña, y me llevó pues a la historia de Lázaro y Jesús. Entonces voy a desglosar poquito a poquito, ¿no? Para llegar al punto del versículo del día de hoy. Entonces dice, acompáñame otra vez con tu Biblia. Estaba entonces, eso está en Juan 11,
enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor, ¿no?, con perfume y enjuagó sus pies. Entonces enviaron las hermanas a decir a Jesús que Lázaro pues estaba enfermo. Y específicamente Jesús estaba ¿no?, alejado de esta región en particular. Y ellos les mandaron a decir, es aquí, el que amas está enfermo. Quiere decir que entre Jesús, obviamente Jesús nos ama a todos, pero es este amor que el Señor tiene para con los suyos, el que tú amas está enfermo. Entonces Jesús lo oyó y le dijo, pues esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿no?, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces yo me detengo en este preciso momento. Imagínense ustedes con la urgencia que las hermanas de Lázaro mandaron a buscar al Señor, ¿no? Y me imagino las noches en que el mismo Lázaro también le habrá orado al Señor para que lo liberara de esta terrible enfermedad, ¿no? Entonces vemos este rogar, este hablar, comunicación vertical que tenemos con Dios a través pues de la oración, y vemos cómo Jesús oyó, ¿no?, las súplicas de las hermanas de que fuese a socorrer a Lázaro. Y entonces dice acá más adelante, cuando Jesús oyó esto, se quedó unos cuantos días más. Entonces acá habla de la paciencia de Jesús, no de salir corriendo, porque obviamente Dios tenía un plan maravilloso y eterno con este acontecimiento, que luego ya veremos, pero también vemos esta espera. Yo, mi amor, hubiera salido corriendo de garita, cuando mi hijo se calla, ay, mi amor, me lanzo para allá y corro. Entonces acá vemos como espera, porque Dios siempre tiene propósitos y planes con cada cosa que pues ocurre en nuestras vidas, y obviamente es para la gloria y alabanza de su nombre. Luego dice más adelante, ¿no?, que vamos a Judea otra vez. Entonces Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y le dijeron los discípulos, pues Señor, por allá procuran matarte. Bueno, para no entrar en este tipo de detalles, sino vamos a ir específicamente para los del versículo del día. Entonces dice, Jesús le informó, ¿no?, a sus discípulos de que Lázaro pues ya había fallecido. Entonces luego dice que Jesús halló que específicamente cuando llegó al lugar, 4 días ya hacía que Lázaro estaba muerto. Y cuando las hermanas oyeron que Jesús vino a la aldea, corrieron para no leerle porque nos vamos a durar mucho tiempo, corrieron hacia Jesús, le dijeron, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto, Señor, se murió ya, o sea, ya acá Marta estaba y María ya guindaron los tenis, ya no tenían fe de que el Señor podía hacer cosas maravillosas. Entonces, acá es cuando Jesús dice, ¿no?, un versículo maravilloso que dice, ¿no crees que resucitará? No sé, te he dicho de que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Crees esto? Entonces es maravilloso cuando Jesús entonces no solamente socorre y entiende en el momento tan terrible, ¿no?, en el que estaban pasando Marta y María, se identifica con ellos, porque dice la palabra que Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro lloró. O sea, cuando nosotros muchas veces venimos al Señor en oración, derramando nuestro corazón, derramando nuestras lágrimas, Él nos escucha, y posiblemente también Él esté ahí llorando con nosotros, ¿no?, por nuestra situación, por lo que sea que estemos pasando. Dios no es un Dios distante que está allá en el más allá. Dios es un Dios que está acá contigo, conmigo, cuando venimos con un corazón contrito a Él, un corazón humilde y un corazón humillado, sabiendo, como dijo David, que solamente en Él está la liberación. Y Jesús, cuando vino al sepulcro, no dijo que quitaran la piedra. O sea, Dios ordena, Dios decreta cosas para que sucedan en nuestras vidas, cosas que muchas veces nosotros no entendemos ni tenemos ni idea de cómo será, pero ya Dios ha decretado un plan para cada situación cuando confiamos en nuestras vidas. Y acá vemos cómo Jesús oró al Padre. Vean, como yo sabía que siempre, Padre, dice, te doy gracias por haberme oído. O sea, miren cómo conecta maravillosamente cuando David dice,
no te pedí, te oré y tú me escuchaste. O sea, Dios se inclinó, Dios escuchó la oración de su Hijo unigénito. Es el mismo Dios orando a Dios. O sea, es increíble. Entonces dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Es escucharme, es amarme. Cuando escuchamos a los demás es porque le amamos. Yo sabía que siempre me oyes. Acá está la esperanza del justo. Acá está la esperanza de cada persona que viene confiando en que solamente Jehová, nuestro Señor, hay esperanza y hay liberación. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, que yo soy Dios, que yo soy tu Hijo y que solamente en mí hay salvación. Vimos cómo Marta vino a Jesús, porque sabía que en Jesús, no, Jesús es quien dijo ser. Marta sabía que Jesús podía hacer algo por Lázaro. Entonces, obviamente, no solamente lo iba a curar, sino que va a ser algo maravilloso, lo iba a resucitar de los muertos. O sea, el Lázaro iba a salir de la tumba. Y cuando sucedió esto, dice la palabra que muchos de los fariseos pues planeaban no solamente matar a Jesús, sino también matar al mismo Lázaro. Entonces, si volvemos al salmo de hoy, al salmo 40, vemos que este salmo, ¿no?, para mí se divide en dos partes, que es, ¿no?, yo lo anoté, que es mi situación. Cual sea tu situación, ven al Señor en oración. En el Señor encontrarás salvación. En el Señor encontrarás la solución para ese problema que te atormenta, que te angustia, que te aqueja. Y una vez que el Señor nos libera de esas cosas de las cuales pues nos azotan en un momento determinado, no nos queda más que la adoración, no nos queda más que darle gracias, no nos queda más que darle gloria y honra a su nombre. Y pues obviamente esto nos provoca un deseo de servirlo, un deseo de seguirlo, un deseo de seguir en comunión a través de su palabra, un deseo de obedecerle, de buscarle, de conocerle y de darle a conocer. Entonces, desde acá también anoté que, ¿no?, hace falta la paciencia, ¿no?, para poder obtener las promesas del Señor. Es la palabra que aquellos por la paciencia heredarán las promesas. Y obviamente Dios nos salva, Dios pone nuestros pies, como dice acá David, puso mis pies sobre peña, o sea, sobre esa roca. Nuestra roca indefinitivamente es Jesús y nuestra roca es nuestra fe, porque dice la palabra en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De una manera u otra, Marta y María tenían una fe en Jesús, sabían que Jesús podía sanarlo, veían la sanidad de Lázaro, más sin embargo en ese momento no estaba ocurriendo, y peor aún, Lázaro murió. Entonces, sin embargo, esa fe es ver más allá, es ver por encima de tu dificultad y saber de que solamente en Dios hay liberación, solamente en Dios hay ese consuelo que tu alma necesita, ¿no?, cuando estás en ese lodo cenagoso. Dios solamente no te escucha, hay personas que solamente escuchan y no hacen nada. Un ejemplo, los políticos, cuántas reclamos, cuántas cosas el pueblo no hace y llega a sus oídos y simplemente no hacen nada. Pero Dios no es como los hombres, eso es lo maravilloso. Dios no es como nosotros, Dios simplemente no nos escucha, también Él actúa a favor de los contritos y humillados en espíritu que vienen ante Él. Dios, es la palabra que Dios se humilla, ¿no?, a socorrer a su salvación, y Dios se deleita en misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darnos conforme a lo que merecemos. Nosotros no merecemos ser escuchados por el Dios eterno, mas sin embargo, gracias a Jesús, Dios nos escucha, y Dios sabía que la salvación llevaría al mundo porque estábamos perdidos, dice la palabra, en delitos y pecados, y aún así Jesús en su tiempo murió por nosotros. Dios socorrió a la humanidad que estaba pues desesperada por un Salvador, un Redentor que volviera a conectarnos con la fuente de vida que es nuestro Padre Celestial. Así que yo en este día me uno a este versículo y doy gracias a Dios porque muchas veces me ha sacado del lodo cenagoso, y lo más importante es que me sacó de las llamas del infierno para trasladarme a su reino celestial gracias a su Hijo Jesucristo. Así que muchas gracias, chaito, y medita en esto.
Stella.